Pero entonces ellos, como están pensando en otro problema, que es la estructura narrativa del conocimiento histórico, van a buscar ejemplos en el siglo XIX, o incluso antes, en el caso de Barthes, que va inclusive a buscar el ejemplo de Bauset o el ejemplo de historiadores arcaicos como Heródoto, perdón. ¿Correcto? Entonces, ahora la pregunta que yo me hago, entonces la pregunta sería, bueno, ¿tiene alguna validez traer a colación, en discusión, forma narrativa de historiografía que son del siglo XIX? Bueno, yo creo que sí. ¿Por qué es importante, relevante discutir esto? Porque en realidad la narración aparece como el piso, como la base de la construcción del conocimiento histórico todavía. Por más que uno asuma estructuras explicativas mucho más amplias, en la base de esa estructura explicativa hay construcciones discursivas, o acerca de sucesos particulares, o acerca de procesos históricos. Entonces, seguir discutiendo el estatuto narrativo, más allá de que un autor o alguna corriente particular no digamos, abandone la forma narrativa, inclusive los que abandonan la forma narrativa no la abandonan del todo. Roland Barthes, Fernand Braudel, por más que explicativamente él le dé preponderancia a elementos de orden estructural, la forma de su explicación estructural es una forma narrativa. Por lo cual, preguntarse acerca de la estructura narrativa y el impacto de esa estructura narrativa en el conocimiento histórico es la forma de traducir la pregunta que nos hicimos antes acerca de cuál es la relación del lenguaje con el mundo. Es decir, si el mundo, digamos, ¿no? Digo, si la historia en el sentido de, no de historiografía, sino de los hechos del pasado total, y la historiografía es una representación de ese pasado como selección, y esa representación asume una estructura narrativa de manera explícita o de manera implícita como insumo. Entonces la pregunta acerca de cuál es el impacto de esa estructura discursiva es una pregunta pertinente, sea a nivel, digamos, de las unidades discursivas mínimas, como puede ser la frase narrativa, en el caso de Danto, como puede ser en el, o tal vez como puede ser en el caso de el análisis de los procesos de formales de enunciación, como en el caso de Roland Barthes, o como es ya el caso de Hayden White, que ofrece una teoría acerca del discurso histórico, ya global, mucho más acabada, mucho más estructurada y mucho más organizada que la de Barthes, que es una intuición, un articulito que produce, ya es, o que Danto, que eh, un, produce un conjunto de argumentos interesantes, pero están muy vinculados a la posibilidad de los enunciados históricos concretos. Cómo yo produzco enunciados históricos concretos y cómo puedo construir sentido para frases que se refieren al pasado. Es decir, como el alcance es muy relevante el análisis de Danto, pero su alcance es muy limitado. ¿Tá? La de Barthes es una aproximación mucho más intuitiva general, pero sigue siendo referida a un problema específico. Hayden White ya radicaliza todo ese proceso y presenta una estructura. ¿Cuál es la ventaja o cuál es lo interesante de lo que plantea Hayden White? Es que implica lo que vimos en la unidad número uno y en la unidad número 2. ¿Por qué lo implica? Porque justamente a la pregunta por el sentido, Hayden White va a responder sin lugar a dudas y de manera explícita que el sentido se constituye en el discurso histórico, en la narrativa histórica. Que la pregunta por el sentido, que es lo que dice, en parte dice Danto, dice, hablar de sentido solamente tiene pertinencia en el contexto de un relato. Bueno, es lo que va a decir, bueno, es este relato y es esta teoría del relato la que contempla el sentido. ¿Por qué? Porque, porque así como Hempel y la teoría, digamos, hempeliana trataba de dar una respuesta al problema de la objetividad, y además responde, perdón que me enmarañé, pero responde también al problema de la objetividad. Es decir, porque la pregunta de la objetividad también tenía que ver con un intento de la filosofía analítica, o del positivismo si se quiere, de
de sacar del medio el problema de la subjetividad del historiador. ¿Por qué hay que usar leyes? ¿Por qué la historia debe ser científica? Porque el historiador no puede implicarse éticamente en el pasado. Entonces la mejor forma de mantener una distancia con el objeto era la idea de un método. Para huir de la filosofía especulativa, Lowy, lo mejor es tener leyes, diría Hempel. Entonces, ¿qué es lo que dice interesante Hayden White? Dice, no. Dice, mi teoría de la estructura narrativa de la historiografía, que es aplicable a cualquier historiografía narrativa, que narre acontecimientos, no solamente implica a la cuestión discursiva, sí, es decir, a la cuestión estética, sino que implica a la cuestión ética, es decir, a la cuestión política, que había quedado como un resabio ideológico del siglo XVIII, de la filosofía del progreso, que habíamos abandonado, y también implica la cuestión explicativa, porque lo que organiza tanto lo ético, lo estético, perdón, lo que organiza tanto lo ético como lo epistemológico es lo estético, es lo narrativo. Entonces la teoría narrativista de Hayden White contempla e incluye la dimensión explicativa de la unidad 2 y la dimensión de sentido ética, si se quiere, de la unidad 1. No es que Hayden White lo diga explícitamente, pero vamos a ver mañana, cuando nos metamos en el detalle de Hayden White, que están implicadas. Es decir, tiene mayor poder explicativo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Acá quiero leer. Se traba, no se está escuchando bien. Esperen que hubo un... Gonzalo, ¿a qué autor te referís? ¿Podés indicar al autor específicamente porque no lo entiendo? No, sí, el compañero, pero hace un rato. Perdón, No me lo que acuerdo pasa bien. es que yo voy hablando y si me pongo a contestar se me corta el No, celular. está bien, pero Sí. como no lo tenía en el programa, no, no. No, en el programa... no, el Kun decís vos. No, el que dijo el compañero, no me acuerdo. Jorge Mediador, no. Yo si quieren, si alguno está interesado, me manda un WhatsApp y le mando el libro, lo tengo yo. Bueno, después por último, y ya con esto cierro porque ya estaríamos en hora de cerrar, aparece otra objeción frente al problema de la extremación, digamos, del elemento discursivo como constructivo del conocimiento y por lo tanto constructivo del mundo. Hacia fines de la década del 80 o a mediados de la década del 80 empieza a surgir, no importa por qué, digamos, lo interesante son las consecuencias del debate filosófico, del debate intelectual, no me importa, no me parece relevante, además no tenemos todos los elementos como para desarrollarlo acá, pero empieza a surgir dos cuestiones que le ponen como una especie de freno al giro lingüístico, o si se quiere, una cuestión que implica varias cuestiones. Básicamente la cuestión de la memoria. Es decir, ¿cómo es que a pesar de las ilimitadas formas de tramar, porque ¿cuál va a ser el problema? De las consecuencias de la teoría de Hayden White es una de las consecuencias posibles de la teoría de Hayden White es que como no habría una relación directa entre los hechos en sí del pasado, que nosotros tenemos certeza de su ocurrencia, Hayden White va a resolver el problema este de la pregunta de la realidad y el lenguaje, la va a resolver de una manera bastante inteligente que va a decir, bueno, hay dos niveles. Hay un nivel a nivel de los acontecimientos, que es un nivel mínimo del conocimiento, es decir, nosotros no podemos, no usa este ejemplo, pero lo puedo usar yo, dice, nosotros podemos no tener dudas acerca de que hubo gente que el 25 de mayo de 1810 se juntó en la plaza.
Tampoco podemos tener duda de los textos y los documentos y los discursos que produjeron esas personas. Ahora, de si eso fue una revolución burguesa, si eso fue una ruptura del lazo colonial, si eso fue un golpe de Estado antimonárquico, o si eso fue el acontecimiento concluyente, digamos, o si se quiere un acontecimiento insignificante, podría decir Alperindongui, de una serie de reformas borbónicas que empezaron 30 años antes, todas esas interpretaciones no, digamos, no se desprenden de manera directa de los acontecimientos en cuanto tales. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, el acontecimiento no está imbuido de una significación específica. Podemos no dudar del mismo, es casi una concesión que hace Hayden White. Dice, podemos no dudar del acontecimiento, pero una vez que pasamos del acontecimiento al hecho histórico, el hecho ya es una constitución narrativa. El hecho ya implica un sentido otorgado. ¿Y cómo es otorgado ese sentido? Como ese sentido no emana de los acontecimientos en sí mismo, ese sentido siempre está construido narrativamente. No hay ninguna dimensión epistemológica en esa narración, sí la hay. Uno puede ser marxista, puede ser analista, puede ser funcionalista, puede ser lo que quiera. Pero la forma en que organiza esos sucesos para que se transformen en hechos es una forma básicamente estética. Entonces la preeminencia de la constitución de esos sucesos en hechos históricos no va a ser una preeminencia epistemológica, como podría decir Hempel, sino que va a ser una preeminencia estético-narrativa. Mañana vamos a ver cómo lo propone específicamente. Ahora, entonces, y esa preeminencia estético-narrativa es de orden justamente, de orden ideológico o estética, inclusive hasta política. Entonces, frente a ese problema, van a surgir unas críticas en ese mismo plano estético y ético, o biológico, político, que le van a decir, entonces yo puedo narrar el holocausto de cualquier forma. Entonces yo puedo constituir si tu teoría me permite pensar que yo puedo constituir infinitas narraciones sobre un suceso, o no infinitas, sino ilimitadas, o ni siquiera ilimitadas, sino puedo constituir series, está mal, ni infinitas ni ilimitadas, sino series posibles, puede ser comedia, drama, romance, etcétera, etcétera. Puedo constituir una serie de narraciones posibles, pero que al mismo tiempo son contradictorias en cuanto a su sentido, sobre un mismo hecho. Entonces yo puedo narrar de manera irónica o como comedia el holocausto. Puedo narrar de forma irónica o como comedia la dictadura militar, podríamos preguntar en el contexto argentino. ¿Puedo negar acaso la pertinencia de la propia experiencia implicada en las narraciones que articuladas en torno a las memorias? Yo puedo suspender o puedo considerar la narración de un sobreviviente de un campo de concentración en la dictadura militar como una de las narraciones posibles de ese mismo acontecimiento. Yo hay una preponderancia de la narración de la experiencia por sobre la narración de un observador. Entonces no se suspende si acaso la experiencia narrada en una memoria tiene mayor preponderancia que una articulación narrativa de un observador, como puede ser un historiador. ¿Eso no suspende la validez del conocimiento historiográfico frente a las memorias? ¿Qué queda del conocimiento historiográfico frente a la memoria?
¿Qué queda de la relación del lenguaje con el mundo frente a la memoria que aparece como omnipresente en cuanto a narración? Entonces ahí, durante buena parte de la década de los 80, sufrió un fuerte cuestionamiento el giro lingüístico por las implicaciones relativistas que tenía el giro lingüístico, ¿no? Y ahí como que el debate se volvió un debate, digamos, ya como mucho más plural, donde implicaba un montón de otras cuestiones. ¿Está? ¿Se entiende esta última parte?